Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí, programa número 525. Y esto va a ser una primera parte, porque una vez más vamos a tener un tema que vamos a recorrer a lo largo de 2 programas, pero van a ver que el tema bien vale la pena. Se trata de la teoría del origen morisco del gaucho, según un artículo escrito por Simón Cano recientemente, acerca del trabajo titulado Los moriscos de a caballo por la pampa, escrito por el profesor Samsudín Elía. Así que vamos a esta primera parte de lo que dimos en llamar el origen morisco del gaucho. Las primeras corrientes moriscas se asentaron en el río de la Plata durante los siglos XVI y XVII. Entre otras cosas, acercaron la cultura ecuestre y el origen de la palabra gaucho. La tesis está fundamentada en una extensa y pormenorizada bibliografía, y es que el gaucho tiene su origen en la civilización de Al-Ándalus. Estamos hablando del periodo 711 a 1492, cuna de los pueblos iberoamericanos, de la que recibimos legados como el idioma castellano en su versión andaluza, con el ceseo, esto de pronunciar un sonido silbante en la S en vez del sonido de la C, y el yeísmo, que consiste en pronunciar la L-Y como la Y, sonando igual en llave o en yerba, tan común entre los rioplatenses, en ambos casos de origen morisco. Con la palabra morisco se designa comúnmente a los musulmanes del reino nazarí de Granada, reino que fue rendido por Boabdil a los reyes católicos el 2 de enero de 1492, que tras la rebelión del barrio de Albaicín en 1501 fueron obligados a convertirse al cristianismo. Esta denominación igualmente le sería aplicada a los mudéjares. Mudéjares viene del árabe mudayán, los que se quedaron. Los moros sometidos en los reinos hispano-cristianos a partir del siglo XI, quienes disfrutaron de periodos de tolerancia bajo la égida de soberanos como Alfonso X el Sabio o Pedro I el Justiciero. Estos desarrollarían un arte que transformó los perfiles de la España cristiana y sería la base fundamental del llamado arte colonial español en América. Tras la fracasada rebelión de 1568, ahogada en sangre por Felipe II y su hermanastro Juan de Austria, la nobleza de España, más germánica que española, obsesionada por la pureza de sangre y el miedo a la sublevación de los moriscos, apoyada por los turcos otomanos, presionó al rey Felipe III para que procediera a la expulsión masiva de los moriscos. La operación se llevó a cabo entre 1609 y 1614. Los moriscos entonces se asentaron en el norte de África, Marruecos, Argelia y Túnez, y algunos se quedaron viviendo en España y Portugal, fingiendo ser cristianos nuevos o gitanos, pero permaneciendo fieles a la fe islámica. El resto emigró a América en similares condiciones de clandestinidad. Los moriscos que vinieron a América
llegaron mimetizados con los conquistadores y huyendo del estigma impuesto por el inquisidor. Aquí forjaron culturas ecuestres, la de los gauchos en Argentina, Uruguay y Brasil, los guasos en Chile y los llaneros en Colombia y Venezuela, con múltiples influencias en la música, costumbres y estilos, desde el folclore argentino a la escuela tapatía mexicana. Estas simbolizaron su fe, su tradición y sus tremendas ansias de independencia y libertad. También construyeron iglesias, catedrales y residencias mudéjares que todavía nos asombran. Pequeñas alhambras que tuvieron como magnífico marco una nueva y pletórica geografía acunada entre los Andes y el Caribe. El tradicionalista y jurisconsulto argentino Carlos Molinas Mazzei, que ha estudiado el origen del gaucho, se pregunta: ¿los 8 siglos de conquista mora habían puesto su sello racial característico en la población íbera? El 80% de la población peninsular llegada a nuestras playas traía sangre mora. El gaucho fue por eso como un avatar, como una reencarnación del alma de la morería, fundiéndose con el alma aborigen en el gran ambiente libertario de América. Entre el riquísimo y vasto legado andalusí también figura la palabra gaucho. El jurisconsulto de origen francés y gauchófilo por excelencia, Emilio Honorio Dairó, dice que en la época de las primeras poblaciones en América, la dominación de los árabes en España había terminado por la expulsión o la sumisión. Muchos de estos vencidos emigraron. En La Pampa encontraron un medio donde podían continuar las tradiciones de la vida pastoril de sus antepasados. Fueron los primeros que se alejaron de las murallas de la ciudad para cuidar los primeros rebaños. Tan cierto es esto que a muchos usos y artefactos allí empleados se les designa con palabras árabes. Al pozo, palabra española, se le nombra jahuel, desinencia árabe, y a la manera árabe sacan los pastores el agua. Gaucho es una palabra árabe desfigurada. Es fácil encontrar su parentesco con la palabra chauch, que en árabe significa conductor de ganados. Todavía en Sevilla, hasta en Valencia, al conductor de ganado se lo denomina chaucho. El primer gran teórico sobre los orígenes hispanoárabes del gaucho fue el jurisconsulto, escritor y periodista Federico Tobal. Y dice Tobal: el traje del gaucho no es más que una degeneración del traje del árabe, y aún los dos hombres se confunden al primer aspecto. El chiripá, el poncho, la chaqueta, el tirador, el pañuelo en la cabeza y bajo el sombrero no son más que modificaciones de las piezas del vestido árabe, pero modificaciones ligeras y que no constituyen un traje aparte como el nuestro europeo. Todo en el gaucho es oriental y árabe. Su casa, su alimento, su traje, sus pasiones, sus vicios y virtudes y aún sus creencias. Interminable sería agotar esta tesis. Las cosas, los hechos y los accidentes de relación que constatan el origen se ofrecen por doquier. La semejanza es tan viva que basta la más ligera atención para percibirla. Y sigue diciendo Federico Tobal: ellos nos siguen como la sombra sigue al cuerpo y va estampada hasta en la etiqueta. Por mayor que sea la indolencia en que ha caído el gaucho, carecerá de árboles o de huertos su hogar, pero no carecerá del pozo que es la cisterna para las frecuentes abluciones. Alta necesidad de sus costumbres, que se nota especialmente entre los pueblos paraguayo y correntino, que no es ciertamente de origen indio. Con el devenir se fueron sumando los investigadores que acreditaron la estirpe andalusí del gaucho. Manuelito de Ornellas, por ejemplo, un etnógrafo y estanciero brasileño, escribió a principios de la década de 1950 varias monografías eruditas probando similares carismas en el gaucho riograndense. Y es que el gaucho moruno
nunca fue una exclusividad rioplatense o de las pampas Argentina, Uruguay y Brasil, sino de América toda, donde los valles de Chile hasta las praderas de California y México, pasando por los inmensos llanos del Orinoco en Colombia y Venezuela, con todas sus denominaciones afines e idóneas, el guaso, el llanero y el charro. Y veamos el caso de los guasos de Chile. Así como se puede comprobar la influencia árabe y morisca en los gauchos, en las pampas argentinas, uruguayas y brasileñas, también se comprueba en la vestimenta y atuendo del guaso chileno, en la ornamentación de sus estribos y espuelas pletóricas de arabescos, en su forma de cabalgar a la jineta, en sus juegos y alegrías, en el romance español conocido de corrido, al igual que en el andaluz. Una curiosa jarcha de la última estrofa de una moayaja del cancionero árabe popular del siglo IX, que se encuentra en la compilación y restauración realizada por el profesor Sayed Ghazi en su obra Diván de Moayajas Andaluzas, nos presenta el cuadro plástico coreográfico del hombre y la mujer en la cueca. La importancia de esta jarcha árabe consiste en ser parte de un conjunto de cantos y bailes populares, lo que nos haría suponer el origen árabe andaluz de la cueca. Al respecto, cabe señalar que la etimología de la palabra cueca nos indicaría la posibilidad de un origen árabe de este baile, cueca, samacueca, y su viable conexión con el término árabe samacuc, que origina el español samacuco, que significa malicioso, hombre rudo, nombre derivado del verbo árabe cauca, que señala la acción seductora que realiza el gallo para conquistar a la gallina, que coincidentemente conllevaría al simbolismo de la cueca. Otra muestra de la impronta de la cultura árabe en la chilena lo constituye una gran variedad de juegos ecuestres practicados en la colonia, como lo son el correr de la sortija, las cañas, el juego de los patos, las carreras y muchas derivaciones de estos, magníficamente descritos en la obra de don Eugenio Pereira Salas, titulado Juegos y Alegrías Coloniales en Chile. La historia es inédita, pero perceptible. Al-Ándalus fue una civilización privilegiada que se fundó gracias al mestizaje de muchos pueblos y tradiciones. Desde un primer momento, los bereberes y árabes musulmanes recién llegados empezaron a casarse con mujeres hispánicas, hispano-romanas, celtíberas, godas. De esto hemos hablado en programas anteriores. El resultado es un tipo admirable de cultura que propiamente debe llamarse andalusí. Cuando esos hispano-musulmanes fueron conquistados por sus vecinos del norte de la península, transformándose primero en mudéjares y luego en moriscos, y forzados a emigrar, muchos vinieron a América en condiciones de clandestinidad. Allí se produciría un nuevo y generoso mestizaje, esta vez con las mujeres aborígenes, cuya culminación es el biotipo del gaucho, del guaso, del llanero, con sus señas moriscas, pero también con todas sus nuevas adquisiciones y originalidades propias de América. Lo que queremos puntualizar aquí no es que los jinetes de las pampas o de los llanos fuesen de raza árabe. Eso sería un error tan grande como decir que los andaluces también lo eran. Las razas aquí no existen, sí existen los lenguajes y las culturas. Y lo que estamos diciendo es que los gauchos, los guasos, llaneros y charros eran portadores de una herencia que, muchas veces a pesar de ellos mismos, le marcaba pautas de conducta, de costumbre y hasta de pensamiento. Todas las citas y fragmentos que hemos venido enumerando hasta ahora nos demuestran fehacientemente que no fueron los inmigrantes sirios y libaneses, mayormente llegados a Río de la Plata a partir del 1900, los primeros en señalar las señas mudéjares de este biotipo de las pampas, consecuencia del mestizaje de indias y moriscos o de la inmigración de moriscos de puro linaje como los maragatos, sino los argentinos de pura cepa o incluso los extranjeros, en su mayoría europeos,
que tuvieron la fortuna de conocer en persona a los últimos gauchos que aún montaban a la jineta y usaban pañuelos como albornoces bajo sus sombreros. Las limitaciones de este artículo no permiten profundizar ciertos temas vinculados directa o indirectamente con los orígenes hispano-musulmanes de las culturas ecuestres de América. Uno es el caso de los moriscos en el Perú, como las tapadas de Lima, que menciona el historiador y filólogo español Américo Castro, que dieron lugar a una riquísima cultura de mestizaje, y en México, donde el influjo morisco se proyectó desde Chiapas hasta las septentrionales costas de California. Otro es el profundo monoteísmo entroncado en la más pura tradición musulmana que trasunta el Martín Fierro, la Biblia gaucha del poeta José Hernández y las 1001 tradiciones mimetizadas en la cultura argentina que deberán ser develadas más tarde o temprano. Y hasta aquí vamos a llegar en esta primera parte, que ya hay bastante para comprender. La semana que viene seguiremos con este tema del origen morisco del gaucho, en lo que va a ser la segunda y última parte de este tema que todavía da tela para cortar. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Como cada semana, 2 eventos súper importantes en el Centro Cultural Sefarad, accesibles en forma virtual, en vivo, en forma gratuita desde todo el mundo, y además alguna novedad más que les voy a contar. Por lo pronto, en lo que hace a las actividades virtuales, para el próximo encuentro en Ladino de los domingos, Encontros de Al-Had, el anfitrión será nuestra querida amiga Karen Sharjon Gershon del Centro Sefaradí de Estambul, que recibirá a Rosette Yuvesh en lo que titularon Una vida dedicada al teatro. Y el teatro no es cualquier teatro, es el teatro que tiene que ver con los sefaradí y en particular con el ladino. Esto será el domingo 22 de agosto, como siempre a la 1 de la tarde, hora de Argentina, por Zoom. Y para el jueves 26 a las 7 de la tarde, en lo que es el ciclo Raíces de Sefarad, tendremos la historia y el presente de la comunidad sefaradí de Venezuela, un tema súper actual que nos interesa a todos y que nos lo va a traer Alberto Moriusef, una persona que conoce y vive de hecho en Venezuela, y nos va a traer no solo la historia, que de por sí es muy interesante, sino qué pasa hoy con los sefaradíes en ese país tan conflictivo. En ambos casos, en los encuentros de los domingos y en el de los jueves, pueden participar ingresando en vivo
a youtube.com/esefarad y también en forma simultánea a través de facebook.com/esefarad. De todas formas, todos los detalles de acceso, enlaces para acceder, los horarios en cada ciudad, los pueden ver en esefarad.com y también los anunciamos a través de las redes sociales. Todas las redes sociales ya las conocen, ahí tienen todos los enlaces, horarios, todo lo que tiene que ver para acceder a estos fabulosos encuentros. Esta semana hemos publicado el 11º podcast de Perlas Sefaradíes, el anteúltimo de este conjunto de podcast producido por el Centro Cultural Sefarad de Argentina y eSefarad y realizado por María Esther Silverman Desi Wiener. Esta semana tenemos un tema súper interesante titulado Interculturalidad como un proceso para la integración de los migrantes. Ya saben, lo pueden escuchar este y todos los anteriores en Spotify o en el reproductor de podcast que ustedes prefieren. Lo escuchan cuando quieren y absolutamente gratis. Música. הלב שלי נקרע לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר כמו אין עומד על הרגליים, שבר לי שאין בו כבר מה, השמיים הם לי חומה, איך אבוא בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לשחק את החול, לרחק כפי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, שכח כל כאב שבי מרפא את הלב. Y nos vamos yendo, pero antes de despedirnos y de ir a la música que siempre escuchamos para finalizar, quiero contarles, especialmente a los amigos de Buenos Aires, que volvemos en el Centro Cultural Sefarad con las actividades presenciales, por supuesto con un súper cuidado protocolo. El paso tan importante después de un año y medio largo que no teníamos actividades presenciales, los vamos a dar el próximo sábado 18 de septiembre en nuestro patio andaluz, o sea que va a ser al aire libre en el patio andaluz nuestro del Centro Cultural Sefarad del barrio de La Paternal, donde tendremos un nuevo concierto de Sayed y los Yidishes, el querido Gastón Sayed, una voz fabulosa que nos trae la música de Medio Oriente.
El aforo va a ser súper limitado, va a haber distanciamiento social, así que hay que sacar entradas con anticipación y esto lo pueden hacer en el portal de Eventbrite, o sea que pueden acceder directamente a ccsefarad.eventbrite.com.ar. Y si tienen dudas, como siempre, en nuestro sitio esefarad.com encontrarán el enlace. Y ahora sí, me despido. Yo soy Marcelo Benveniste y los espero, como siempre, en la programación a lo largo de todo el viernes de Radio Sefarad con una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí y en cada momento en nuestro portal y redes sociales. Nos vamos escuchando precisamente a Gastón Sayed en una producción de Germán Kalinsky cantando Shurei Lev, una canción, en este caso en hebreo, de Hanan Ben Ari, que habla sobre cómo lo divino puede reparar las heridas de nuestros corazones y entregarnos así la fuerza para resistir y no abandonar. Shurei Lev, por Gastón Sayed. Semanada buena. מי יודע כל כאב, מי רופא לי שבורי לב, יוצר אור וחושך, עושה שלום ומלחמה, מי יושב על כיסדי, מתכסה ורחמים, מוכר וסולח, מביט ויודע, ומי ירפא ליבי, אל מי אני מתגעגע, כמו ים שלא חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי ויבטיח שאני לא אכנע בסוף. מי היה עובר ויהיה, מי ממית ומחיה, פותח ידיים, מצמיח כנפיים, ומי ירפא ליבי, אל מי אני מתגעגע, כמו ים שלא חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי ויבטיח שאני לא אכנע בסוף, שאני לא אכנע בסוף. ידיי דיי דיי, ידיי דיי 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 דיי, ידיי דיי 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 דיי, ידיי דיי 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 דיי, ידיי דיי דיי, ידיי דיי 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 דיי, ידיי דיי 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 דיי, ידיי דיי 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 דיי. מי אל מי אני מתגעגע, כמו ים שלא חוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי ויבטיח שאני לא אכנע בסוף, שאני לא אכנע בסוף.